Bueno, ¿cómo les va? Vamos a continuar hoy con la clase de memoria, continuando con la semana anterior, donde vimos, haciendo un repaso general, vimos la definición de memoria, punto de memoria y una clasificación de las memorias en función, dado por Meinadier, en función al tipo, al mecanismo de lectura-escritura y su volatilidad. Sobre esto hablamos, sobre las distintas tecnologías de memoria, y entramos al tema principal, que era el de jerarquías de memoria. En jerarquía analizamos cada uno de los niveles, incluso entramos en detalle en los niveles de caché dentro del procesador, las jerarquías, y la base de la pirámide, que eran los medios de almacenamiento masivo, tales como el disco rígido y discos de estado sólido, sobre el cual no ahondamos mucho porque lo dejamos para el capítulo de periféricos. Finalmente, la base de la pirámide está dada por cintas magnéticas, discos ópticos y cintas magnéticas. Fue lo que hizo, digamos, fue el último tema de la clase pasada sobre el cual detallamos, entramos a dar ejemplos y terminamos redondeando lo que se refiere a jerarquía de memoria. Hoy lo que vamos a hacer es hablar en particular de memoria, dentro de la clasificación de memoria RAM. A ver, ¿qué decimos con esto? Vamos a la primera filmina, donde hablamos de la memoria principal. Acá presentamos una imagen para tener una noción. La memoria RAM, la memoria principal, está altamente vinculada con la arquitectura. De hecho, a través de distintos tipos de conectores, permite que éste interactúe de manera directa con la unidad central de proceso. Hoy día la tendencia en los dispositivos móviles es que estas memorias estén ya integradas a la unidad central de proceso, cosa que hasta los 90, 2000, 2010, era poco 2000, perdón, era poco pensado que la memoria pudiese pasar a ser parte integrante de la unidad central, porque siempre se la vio como un dispositivo que permitía hacer un upgrade, una actualización del equipamiento, pensando siempre en un equipo de oficina o en un equipo hogareño donde la arquitectura era una arquitectura abierta. Hoy en día vemos que estas memorias RAM ya vienen integradas directamente al procesador, por lo cual carece de algún tipo de conexión, algún tipo de acceso o conector que permita interactuar con el resto de los órganos, en particular la unidad central la unidad meticológica y la unidad de control. En relación a la memoria central, habíamos visto en la clasificación que estas RAM, son memorias de lectura-escritura, se las trabajaba eléctricamente por palabra, eran eléctricas la escritura y grabación, y eran de tipo volátil. Al respecto, y haciendo una breve cronología de estas memorias RAM, tal como las acabo de presentar, les quiero comentar que siguiendo una línea de tiempo y partiendo desde los 90, la tecnología emergente de aquella época, años, repito, 90, eran las de tipo FPM, que trabajaban con velocidades entre los 60 y 70 nanosegundos para acceder a una palabra memoria. O sea, decimos que tardaba entre 60 y 70 el decodificador de direcciones y el proceso de lectura a la hora de que la unidad central de proceso requiera, ¿cierto?, el acceso a una palabra de memoria. Estos estaban orientados a procesadores tipo Pentium, que eran procesadores entre 100 y 200 MHz, obviamente hoy en día han quedado desdibujados en velocidades, y estas FPM RAM suponían un modo de trabajo bastante estructurado, donde cada palabra correspondía a una fila, ¿cierto? Y por algún tipo de técnica se podría acelerar un poco los ciclos de reloj para el acceso a palabras, técnicas propias de la tecnología. Ya para el 95 aparecen las EDORAM.
Las EDORAM, repito, es solamente una cronología para charlarlo con ustedes. En el 95 estas memorias RAM significaban Extended Date Output, por eso la sigla EDO, permitían o introducían ya nuevos datos, permitían introducir nuevos datos a la memoria RAM con una notable velocidad de acceso, y eran vistas en equipos Pentium del tipo MMX, en los procesadores AMD K6, donde las velocidades varían entre 50 y 70 nanosegundos. Todos estos eran tecnologías que se montaban sobre un peine, digamos, conocido como peine de tipo SIM de 72 contactos, aunque también se podían llegar a conectar en conexiones de tipo DIN de 168 contactos. Ya para finalizando los 90 aparecen las VEDO-RAM, ¿cierto? Que es una evolución de las EDO primero que había nombrado, por supuesto siempre en pos de lograr mayores velocidades de acceso, minimizar los tiempos de acceso y aumentar las capacidades. Hablamos ya de equipos de memorias con tasas de transferencia que estaban en el orden de los 533 megabytes, hasta algunas llegaban a los 1000 megabytes por segundo. Siguiendo con la cronología, las próximas a aparecer fueron las SDRAM, que eran dinámicas, con una diferencia que radicaba básicamente en que éstas se conectaban al reloj del sistema y estaban diseñadas entonces para leer y escribir a un ciclo de reloj por acceso, o sea que no tenían un wait state, un estado de espera, y esto las ponía, por supuesto, en una posición de jerarquía respecto a las anteriores. También se presentaban en módulos tipo DIN de 68 contactos, y variaban entre 72 y 200 contactos dependiendo del tipo de ordenador. Ya en el 97, 98 y 99 aparece la familia PC66, PC100, PC133, algunos quizás hayan tenido contacto con estas tecnologías que hasta el día de hoy se las siguen viendo, y eran tecnologías que lo que hacían era permitir una mejor temporización en el orden de entre 15 nanosegundos y 7,5, logrando tasas por arriba de los 800 megabytes. Finalmente, luego aparece otra tecnología con memorias de módulo de tipo síncronas, las SDRAM. SDRAM estaban disponibles en un encapsulado DIMM que permitía la transferencia de datos por 2 canales distintos simultáneamente. O sea que a través de 2 canales se podía la unidad central de proceso lograr un cierto paralelismo que las ponía también en una posición de supremacía en cuanto a los tiempos de acceso, ¿cierto? Dual channel, el concepto de dual channel empiezan a aparecer con estas memorias que variaban o venían en los modelos en sabores DDR200 hasta los DDR800. Trato de hacer memoria, las DDR800 hasta donde recuerdo. Pero, bueno, después están las DDR1333, me estoy olvidando de estas que para el año 2005 eran muy buscadas, 2006, y siguen evolucionando las DDR en su formato DDR3, ¿cierto? Trabajando con frecuencias ya arriba de los 1000 MHz, con una tasa de transferencia, ya estamos hablando de 8 GB por segundo, la coloca también en una posición altísima frente a sus antecesoras. Las DDR3 siguen evolucionando en velocidad, se logra mayor integración y así se llega hasta la de 2000, la DDR3 2000, con tasas de 16 GB por segundo. O sea que una tasa realmente impresionante. Luego ya se abre el espectro y aparecen las flash memory, donde se hacen a través de compuertas NOR y NAND las implementaciones que hablé en la clase pasada, discos de estado sólido, con mejoras en las transferencias notables, y acá al ser memorias no volátiles se le da la utilidad de almacenamiento en masa. Preguntan acá si se puede overclockear una RAM, hacer un overclocking. En realidad no, la RAM no. Lo que haces es
al procesador y el procesador obliga entonces a que la RAM extienda su límite de tiempo de acceso al máximo permitido. Más o menos para que lo entiendas, es como que desde el punto de vista físico, uno tome algún tipo de anfetamina que lo acelere el latido del corazón y el ritmo cardíaco, y esto haría que todos los órganos entonces trabajen a un sincronismo, a una sincronización mucho mayor. Es lo que vulgarmente se habla, estás acelerado, se dice, uno está acelerado con palpitaciones, ritmo cardíaco alto, pero en realidad estás regulando el clock y con esto levantás, exigís al resto de los órganos que tengan que reaccionar mucho más veloz, digamos, que en una situación normal. Más o menos quería con esto entonces comentarles, porque cuando hablamos de esta franja, y es la que vamos a entrar ahora, implica tener que comprender la gran importancia que tiene en relación a la arquitectura. Acá hablando de un arranque con esteroides, y la verdad que sí, pero en el fútbol y en el atletismo se encuentran estos casos donde el consumo de determinados estupefacientes permite acelerar el ritmo cardíaco y las funciones vitales para lograr una mejor performance. Todo esto tiene un desgaste mayor también. Ahora, lo importante es entender en este grupo, que es sobre el cual vamos a trabajar, este es el grupo que vamos a trabajar la clase de hoy, que es el de las memorias RAM. Vamos a ver un poco la evolución hasta llegar a la de semiconductores. Nos vamos a parar en una memoria que ni yo la conocí, reconozco, porque es bastante antigua, la presenta Menadier como, ya Menadier en los años 70, la presenta como una memoria que está tendiendo a desaparecer, pero que tuvo un rol fundamental en todo lo que fue la carrera espacial y tiene una importancia de estudio teórico debido a que pone en manifiesto una, digamos, un aprovechamiento, ¿cierto?, de determinadas propiedades o leyes magnéticas que hicieron posible que estas memorias RAM hayan estado en vigencia durante los años 50 hasta fines de los 70. Fueron memorias innovadoras en ese momento que reemplazaron a los tubos de vacío y es muy interesante que las estudiemos hoy, a pesar de que son antiguas, y para lo cual necesito veamos un video. Así que ustedes, les voy a poner a compartir el video y les voy a pedir que me avisen si el audio está bien, si se escucha bien, pero es importante que lo vean al video para después debatir sobre estas memorias que son memorias magnéticas, memorias RAM magnéticas o de núcleo de ferrite. Voy a poner a compartir entonces el video y repito, lo voy a compartir con audio de manera tal de que puedan entonces escuchar completo el video. Arranco, me avisan si está todo ok. Muy bien. Lo que estamos por ver ahora es lo que se conoce como proceso de histéresis. Vamos a tomar nota y vamos a ver en qué consiste. Vamos a describir aquí un fenómeno un tanto extraño que ocurre cuando magnetizamos un material ferromagnético. Pregunto, ¿se escucha bien? ¿El volumen es correcto? Sí, pero se ve medio feo, pero no sé. ¿Se ve feo? Bueno, la calidad es esta, pero se alcanza a ver, ¿cierto? Sí, sí. Bien, vamos entonces al fenómeno magnético. Vamos a describir aquí un fenómeno un tanto extraño que ocurre cuando magnetizamos un material ferromagnético. Cuando se introduce una excitación magnética, haciendo pasar una corriente que va aumentando por una bobina con un núcleo de hierro, el campo resultante crece siguiendo la curva gris. Hago una pausa. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Quiero comentarles algo. Lo único que estamos viendo en esta introducción de este video, que lo suelo utilizar todos los años, es que a través de un núcleo ferroso, de material ferroso, se estudia un comportamiento bastante singular que se produce cuando se le hace pasar una corriente a través del mismo, a través de un hilo de cobre que está enredado, que está atravesando a este material, de manera tal de que nosotros podemos aplicar una corriente eléctrica, acá se ven las pilas,
cerramos el circuito, la corriente empieza a circular a través del anillo, y hay una razón de ser de por qué es un anillo, porque la forma física permite que este material se magnetice más rápidamente. Y esto es lo que sucede. La corriente que transita a través del alambre produce una magnetización, produce un campo magnético sobre el material. Hay una inducción eléctrica que produce un campo magnético y es lo que se observa en este cuadro, dentro de lo que es el ciclo de histéresis, donde dice que H es corriente eléctrica y B es el campo magnético. Lo que plantea acá el esquema, el video, es que aumentando H, que sería el voltaje, vemos con esta curva que en el campo de magnetismo B empieza el material a magnetizarse, ¿cierto? Esta magnetización del material ferromagnético tiene un límite. ¿Cuál es el límite? El límite es el propio material. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una cuestión física en el material que hace que no se pueda magnetizar más. Entendemos, ¿cierto?, que el fenómeno de atravesar corriente eléctrica sobre, repito, atravesar corriente eléctrica sobre el material ferromagnético o núcleo ferrita, atravesando esta corriente eléctrica, inducimos entonces sobre el dicho material, inducimos esta corriente eléctrica transformando en un campo magnético que lo vemos, repito, en este cuadro. Coordenada de voltaje y de magnetismo. A medida que aumenta el voltaje, sube el magnetismo. ¿Hasta dónde? Esto va a subir hasta un punto que es lo que soporta físicamente el material, y en ese punto, conocido como punto de saturación del material ferromagnético, es el límite a donde llega. Este es el límite. Aplicamos corriente eléctrica y llega hasta acá. A ver, si aplicamos mayor cantidad de electricidad, lo que vamos a hacer es que esa bobina se prenda fuego o empiece a calentarse, ¿me explico? Ya no hay más nada para aportar en la inducción del campo magnético. Este es el punto de saturación al que llegamos. Y a partir de ahí entonces vamos a continuar, si no les molesta voy a ir parando y haciendo aclaraciones. Con un núcleo de hierro, el campo resultante crece siguiendo la curva gris. Suponte que partimos de una excitación y un campo B nulos. Si la excitación o campo H es cero, eso significa que no hay corriente. Si ahora generamos una corriente que aumente gradualmente la excitación, ya sabemos cómo aumenta el campo B. Supongamos que llegamos al punto de saturación, el que hemos marcado como punto A. Ahora vamos a bajar gradualmente la corriente. Uno esperaría que se invirtiera el camino por la misma curva por la que ha subido, y así se regrese de nuevo al origen de coordenadas cuando la corriente desaparezca, ¿no es así? Pero curiosamente no es esto lo que ocurre. Lo que pasa es que no se vuelve al origen por la curva gris, sino que se sigue por una nueva curva hasta el punto que hemos marcado como B en la gráfica. Para de pensar qué es lo que significa este punto. La intensidad del campo H vale 0. Eso significa que no hay corriente, sin embargo hay inducción magnética. Hay una cantidad remanente de campo B. Hemos creado un imán permanente. Hago una pausa ahí, muy interesante y es propio y característico del ciclo de histéresis. Muy bien lo explica en el video que a medida que bajamos la corriente eléctrica, pensaríamos que también bajaría sobre el eje vertical el campo magnético, pues no. Al llegar a la ausencia, ¿cierto?, de inducción eléctrica, el material ferromagnético tiene la capacidad de quedar imantado, se transformó en un imán permanente. Es decir, este material, este núcleo ferrita, queda imantado producto de la inducción que se produjo con lo que describimos en la curva gris. Repito, que entonces este punto B, ¿cierto?, va a mostrar el valor del campo remanente que queda en el material. Obviamente que es menor que el punto de saturación, pero tampoco se comporta, digamos, no desmagnetiza, queda con este remanente que se lo aprecia como B, creo que dice B de I, B mayúscula de I, y que es el campo remanente que queda en el material ante la ausencia
de la inducción producida. Seguimos. A la inducción magnética que nos ha quedado remanente cuando retiramos la corriente se le llama, pues eso, inducción remanente, la inducción que ha quedado. Cuanto mayor sea la inducción remanente, mayor será la potencia del imán permanente, ya que B mide la fuerza del campo. Una aclaración. Está muy bien lo que dice en el video, pero digamos, ¿qué relación o cómo es posible lograr un B mayor o una inducción remanente mayor o menor? ¿De quién va a depender? Del material ferromagnético, de la pureza del material, de la forma del material y del tamaño. ¿Me explico? O sea, si tenemos un anillo gigante, obviamente va a tener físicamente mayor capacidad de que pueda en este quedar un campo remanente de altísimo nivel. Pero como lo que estamos queriendo representar es un 1 y un 0 en un anillo de ferrita, no nos interesa tanto ya la cantidad de campo remanente, sino que lo que nos interesa es que el punto de memoria, viéndolo como un anillo de ferrita, podría, al quedar magnetizado, representar un 1. ¿Me explico? Y ante la ausencia de magnetización estaría representando un 0. Y acá definimos el punto de memoria. Picados por la curiosidad, vamos a llevar más lejos este experimento. Vamos a invertir ahora la corriente. Vamos a tener una excitación magnética negativa. Primero invertimos la polaridad, intercambiando las conexiones con la pila, y después disminuimos el valor de la resistencia en el reostato gradualmente, y en consecuencia vamos a obtener una intensidad que va creciendo, esta vez en sentido inverso. Ahora, al medir el flujo magnético, vemos que la respuesta de la inducción magnética sigue la curva hasta el punto que hemos marcado como C. Una aclaración hago acá. Lo que está haciendo es en el experimento empezar a invertir, o sea, empieza a moverse sobre el eje negativo, empieza a transitar, a transcurrir sobre ese bobinado, sobre ese alambre de cobre, una inducción de corriente eléctrica negativa. Y lo que hace, obliga a que este campo magnético descienda, vaya descendiendo. O sea que, primera conclusión, para poder llevarlo al campo magnético, a su posición original de no magnetismo, evidentemente tenemos que ejercer una fuerza coercitiva, una fuerza que lo obligue a volver a su estado normal, porque ¿cuál es su estado normal luego de una inducción eléctrica? Su estado normal es el punto de inducción remanente, nunca vuelve al punto cero. Es necesario ahora que trabajemos sobre el eje negativo, una inducción eléctrica negativa, para forzar a que el campo eléctrico llegue a la posición cero. Acá dice Lucas, debo invertir la corriente. Exacto, querés llegar a la posición cero, hay que invertir la corriente para forzar a esta situación. Al llegar a C, hemos eliminado la inducción remanente. El campo B vale 0, pero fíjate que para eso tenemos que mantener una corriente que es la que está generando la excitación necesaria. Un campo H al que llamamos excitación coercitiva, fuerza coercitiva o intensidad de campo coercitivo. Coerción significa coacción, para condicionar el comportamiento de alguien o en este caso de algo. Un imán permanente debería tener mucha fuerza coercitiva para evitar que pequeños campos magnéticos accidentales lo decimanten o alteren su magnetismo. Si seguimos aumentando la corriente, alcanzamos un punto de saturación D, que es análogo al A. Aquí todos los dominios magnéticos están ya orientados en el sentido del campo como ocurría en A, solo que esta vez el sentido del campo es inverso respecto al que había en A. Hago una pausa, claro. Ejercimos una fuerza coercitiva que obligue a que el campo magnético remanente llegue a su posición de equilibrio, si queremos llamar equilibrio al valor cero magnético. Ahora, si seguimos haciendo este ciclo, que sería seguir aplicando una corriente eléctrica negativa aún mayor, vamos a ver entonces que ahora el campo magnético se comporta de manera inversa. Si acá se cargaba un campo positivo, acá estamos generando un campo negativo. ¿Hasta cuándo? Podemos seguir haciendo crecer la corriente, haciendo transitar mayor intensidad de corriente eléctrica negativa, pero va a tener un punto de saturación. El polo se va a invertir. El polo antes estaba en A, supongamos que fuese positivo, ahora el polo va a estar en D.
que es el polo opuesto, polo sur, polo norte, o viceversa. Si ahora disminuimos la corriente hasta llegar a E, tenemos una inducción remanente o tenemos de nuevo un imán permanente. Hago una pausa. Volvemos a hacer el proceso contrario. Vamos hacia el eje cero con la inducción eléctrica hasta que llegamos a cero inducción. El imán, ¿qué hace? El imán permanente, cuyo punto de saturación era D, en vez de recorrer el mismo camino por el cual fue creciendo, toma un camino distinto y se genera ahora también una inducción remanente opuesta a la anterior. Si esto era B, esto va a ser menos B. Solo que con los polos invertidos respecto al que teníamos cuando llegamos en su momento al punto B. Aquí invertimos la corriente y anulamos el magnetismo remanente en el punto F. Hago una pausa. Cuando llegamos a la inducción remanente en el campo negativo, en el campo magnético negativo, ante la ausencia de una corriente eléctrica de inducción. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ejercer una corriente eléctrica coercitiva, ¿sí? que haga de coerción para poder descender o para poder volver al campo magnético a cero. Tenemos que empezar a aplicar una corriente eléctrica positiva, forzando que el magnetismo descienda a cero. Y el material queda entonces desimantado, como se dice vulgarmente. Y desde aquí, si seguimos aumentando la excitación, volveremos al punto de saturación A, cerrando el ciclo. Bueno, esto es lo que se conoce como ciclo de histéresis de los materiales ferromagnéticos. Resumiendo, se dice entonces que dado dos ejes, el eje eléctrico y el magnético, un material ferromagnético sobre el cual se puede inducir una corriente eléctrica tiene un comportamiento conocido como ciclo de histéresis de los materiales ferromagnéticos. Es decir, a medida que crece la corriente eléctrica, se carga campo magnético sobre el material, empieza a inducir un campo magnético hasta llegar a su punto de saturación. Luego, quitando esa inducción eléctrica, llega a un punto B conocido como inducción remanente. Queda acá un imán permanente, el material queda imantado en un polo positivo. Luego, a través de una fuerza coercitiva, aplicando una corriente eléctrica contraria, hacemos que descienda a cero, y si seguimos aplicando la corriente negativa, vamos a imantarlo en un campo magnético inverso al anterior, que es el punto de saturación D. Finalmente, si queremos volver ese punto, ante la ausencia, cuando volvemos a quitar la inducción eléctrica, se estabiliza en el punto E, conocido, ya lo dijimos, como inducción remanente, pero en este caso opuesta a la de B. Esta inducción remanente es una inducción de polo opuesto que queda producto de haber ejercido, haber inducido una corriente eléctrica contraria. Si queremos forzar, queremos ver el comportamiento aplicando ahora una corriente eléctrica positiva, hace que este magnetismo descienda a cero, y si volvemos a retomar el ciclo eléctrico tal como lo planteamos, vuelve a comportarse de la misma manera. A tener en cuenta son los puntos A, B, C, D, E y F, determinados entonces de la siguiente manera. A va a ser, como que conocemos A como una carga positiva. Exacto, Punto de saturación. es el punto de saturación. Es el punto de saturación del material, es hasta dónde pudo quedar cargado magnéticamente a través de inducir una corriente eléctrica positiva. Luego, el punto D es el punto de saturación inverso a, producto de haber ejercido una fuerza coercitiva negativa, ¿cierto? Una corriente eléctrica negativa haber inducido en el material. A este ciclo que presenta los materiales ferromagnéticos al ser excitados alternativamente se le denomina ciclo de histéresis. Histéresis significa inercia o retardo. Como el ciclo de histéresis demuestra, los materiales ferromagnéticos oponen una inercia a los cambios de su campo magnético. Vamos a describir aquí un fenómeno un tanto extraño que ocurre cuando magnetizamos un material ferromagnético. Cuando se introduce una excitación magnética haciendo pasar una corriente. Bueno, ¿alguna consulta respecto al video?
¿Alguna consulta que pueda haber quedado? ¿Alguna duda? Básicamente lo que hicimos entonces fue hablar de un fenómeno físico que se produce respecto a la inducción eléctrica sobre materiales ferromagnéticos, y de esta manera entonces vimos cómo, ¿cierto? Ante una inducción positiva o negativa podíamos llevarlo a un punto de saturación y convertirlo en un dipolo, en un imán permanente. Vamos a ir entonces a ver dónde están las diapositivas, y vamos a ir en particular a la primera diapositiva, donde definimos entonces el anillo de ferrita. Un anillo de ferrita es un material que contiene partículas, está compuesto por partículas de óxido de hierro, que tienen esta particularidad que describimos en el proceso de estéresis. ¿Alguien ve borrosas las diapositivas? ¿Están diciendo? ¿Se quieren vuelvo a realizar? Profe, le aviso que se ven los cuadros grises de arriba y Ok, muy buena la aclaración, porque con esto vamos a volver a compartir desde cero, y ustedes me van a decir si se ve bien ahora. Ahora me dicen a ver cómo se ve. ¿Ahí? Continúa, profe. Sí, igual, pero se logra ver un poquito. ¿Se está viendo? Sí. Sí, eso. Bueno, entonces ahí, ahora que se ve bien, reanudamos. Y ahora, habiendo visto el proceso de histéresis, vamos a hablar del anillo de ferrita. Y vamos a decir que el anillo de ferrita es un material que tiene partículas de óxido de hierro, a propósito de la propiedad que estuvimos describiendo, que es la de que el anillo pueda magnetizarse con una carga magnética positiva o negativa, de manera tal de que este anillo sirva físicamente para representar un 1 o un 0, ¿sí? Entonces lo podemos magnetizar, y esta magnetización se va a mantener a lo largo del tiempo. Es como un imán. Además, la forma que tiene el anillo, ¿cierto?, le da propiedades específicas que mejoran esa capacidad de mantener la carga magnética. Al ser un anillo, físicamente las cargas están recorriendo, transitando, ¿cierto?, una forma geométrica que es propicia a que mantenga la carga magnética. Por eso lo del anillo. En relación a lo que estuvimos viendo, entonces, decimos que si queremos magnetizar este anillo, atravesando un cable de color verde, en este caso, para entenderlo, para diferenciarlo, enhebrado este cable a través del anillo, por eso el anillo tiene una perforación, a propósito de poder inducir una corriente eléctrica sobre el anillo. Vamos a suponer que el anillo en el proceso de histéresis está desmagnetizado. Entonces, el anillo se va a magnetizar en el sentido del campo magnético inducido. Si suprimimos la corriente, ¿qué va a pasar? O sea, cuando pasamos la corriente va a llegar a un punto de saturación, que era el punto D. Suprimimos la corriente eléctrica y esto va a bajar hasta un punto de remanente, un punto de carga remanente, que es el que va a indicar justamente el grado de magnetización con el que quedó, la propiedad magnética y el grado de magnetización con que quedó el material producto de esta inducción. Por eso les pongo en la filmina que la intensidad deberá ser suficiente para lograr llegar al punto de saturación, y que luego de suprimir la corriente eléctrica e inducción, este anillo va a descender dejando un remanente, ¿cierto? Esa corriente, esa magnetización va a permanecer como el punto remanente que vimos en el proceso de histéresis. ¿Se entendió entonces? Esto se va a producir por un hilo enhebrado y una inducción de una corriente eléctrica. En el caso de un 1, acá estamos haciendo un 0, podemos representarlo en este sentido, supongamos una corriente eléctrica positiva, lo cual generaría un campo positivo, y una corriente negativa daría un remanente, produciría un remanente magnético negativo, un polo, hablaríamos un polo norte y sur, digamos, sobre este anillo, una magnetización de ese tipo. Bien, ahora viene lo más interesante.
Ya está. Cargamos un 1, cargamos un 0. Ya tenemos la primera función de un punto de memoria, que es almacenar un valor lógico a través de un fenómeno físico. El fenómeno físico es el ciclo de histéresis, es la magnetización del material ferromagnético. Desde el plano lógico, esa magnetización nos dice que hay un 0 o un 1. Ahora, ¿cómo leemos esa información? Y acá viene lo interesante, que para poder averiguar qué valor tenía almacenado, o en qué sentido estaba magnetizado el anillo, lo que se hace es enhebrar otro cable. Ustedes verán de que no es paralelo, sino transversal al hilo de inducción. Y este segundo hilo, que repito, no debe ser paralelo justamente para que no se induzcan ambos ellos, va a permitir obtener el estado del anillo. ¿Qué va a suceder? Para poder saber en qué estado se encontraba, lo que se hace por el hilo rojo es aplicar una corriente eléctrica que force, que intente magnetizar el anillo. Perdón, sí dije bien, ¿cierto? Se aplica una corriente eléctrica que force la magnetización del anillo, una corriente que sea de tipo coercitiva, que obligue a descender, a llevarlo al estado cero de magnetización. O sea, lo que hace para poder leer el hilo rojo, el alambre rojo, es inducir una corriente eléctrica que desmagnetice el anillo. ¿Correcto? El proceso de lectura, entonces, implica, a través de un hilo de lectura, es aplicar una corriente de inducción negativa que produzca la desmagnetización de esa corriente, de ese campo remanente que había quedado en el anillo. Bien. Si el anillo estaba en 1, o sea, el anillo estaba cargado magnéticamente, al forzarlo a pasar a 0, ese cambio brusco que se produce va a generar por el hilo de lectura una corriente eléctrica inducida, que si se la escucha a través de un circuito, va a decir, ah, acá había un 1. Porque al hacer la inducción de desmagnetización, si estaba cargado, al descender a 0 por el cable rojo, va a generarse una corriente de inducción por el movimiento del campo magnético que hubo. Al haber un cambio de campo magnético, genera una corriente eléctrica inducida sobre el hilo de lectura. Entonces, lo que decimos es que si queremos obtener el estado, aplicamos la corriente eléctrica que force la desmagnetización del anillo, o sea que lo lleve a un estado cero de magnetización. Si el anillo estaba en 1, al pasar a 0, ese cambio brusco que va a producir sobre el hilo de lectura va a generar una corriente eléctrica muy pequeña, producto de la variación magnética en el proceso que acabamos de describir. Este cambio induce una pequeña, decía, corriente eléctrica sobre el hilo de lectura, y que es apreciable, a través de un circuito lo puede dimensionar, leer. Si estaba en 1 y al forzarlo a desmagnetizar pasa a 0, esta corriente que se produce sobre el hilo de lectura, producto del cambio magnético, es leída e interpretada como que había un 1, como que allí había un 1. Ahora, si contrariamente estaba desmagnetizado el anillo, si estaba desmagnetizado representando un 0, al aplicar la corriente negativa, no se produce ninguna inducción eléctrica, lo cual podría perfectamente estar diciendo que allí había un 0. Si el anillo estaba ya en 0, o sea, desmagnetizado, representando un 0, la magnetización que se produce para bajarlo a 0, siendo que ya estaba en 0, apenas cambia la corriente inducida y es mucho menor. De hecho, la corriente inducida va a ser negativa, con lo cual ya nos dice acá hubo un 0. Al medir esa corriente del lado de la lectura de este anillo, averiguamos si tenía un 1 o un 0. Preguntas para ver si se entiende el proceso, porque si no se entiende esto, todo lo que viene es chino básico. Pero acá, la primera pregunta, y me salí del... Ahí estoy. Dice, ¿cómo se la lee? Claro, es lo que les decía, ¿cierto?
lo que se hace es, primero está el proceso de escritura. ¿En qué consiste el proceso de escritura? A través del hilo verde se manda una corriente eléctrica positiva que lo lleve al punto, al magnetice, digamos, al núcleo. Luego, para poder averiguar el estado, ¿qué se hace? Lo que se hace es atravesar un hilo que induzca una corriente eléctrica, perdón, atravesar un hilo de lectura, de manera tal de que induciendo una corriente eléctrica, el cambio magnético indique que si estaba en 1, ese movimiento a 0 induce sobre el hilo de lectura una corriente eléctrica que es interpretada como que había en 1. Contrariamente, lo que hace es mucho menor porque ya estaba en 0, entonces ya no lo podés forzar a 0 porque ya estaba en 0, va a haber una corriente inducida sensiblemente menor en el hilo de lectura. Este cambio brusco es el que se lee del lado del receptor para saber, midiendo esa corriente inducida, si había un 1 o un 0. Este mecanismo, como están viendo, como están apreciando, es destructivo. O sea, yo tengo que inducir una corriente eléctrica y tengo que forzar, tengo que desmagnetizar el núcleo para saber si en él había un 1 o un 0. Miren qué paradójico. Repito, el anillo, al estar magnetizado, está diciendo acá hay un 1. Pueden apagar la máquina, se van a dormir, al otro día prenden esta memoria RAM y sigue teniendo un 1. ¿Me explico? De hecho, quiero contarles un secreto. Algún día en algún laboratorio, si armamos un laboratorio, se los voy a mostrar. Algunas de las primeras máquinas de los años 70, yo tengo una, donde podríamos ver, cuando la encienden, hace en pantalla una matriz de símbolos, y en realidad lo que está haciendo es un proceso de borrado de la memoria. ¿Me explico? Está haciendo si bien no son memorias magnéticas, también las memorias de semiconductores pueden mantener con muy pequeñas tensiones, muy pequeñas, pueden mantener información. Ustedes saben que en la ciberinvestigación, y me ha tocado a mí también a través de algún juzgado que alguna vez me convocó para, para algún caso donde un perito tenía que hacer algún tipo de análisis, es posible, dentro de las 24 horas, estoy hablando de equipos de los años 2000, 2010, hoy en día se pone cada vez más... cada vez distinto con las tecnologías nuevas, pero hasta esa época se podía rescatar determinada información de la memoria RAM. Es paradójico, porque hablamos que la RAM, ante ausencia eléctrica, pierde su información, pero en realidad las RAM dinámicas, en vez de ser núcleos de ferrita, la RAM dinámica como punto de memoria tiene un microcapacitor que almacena una pequeña carga, indica si hay un 1 o hay un 0, y también mantiene esa carga por un tiempo X que es necesario ser borrada. Por eso estas máquinas cuando se prendían hacían un despliegue de símbolos que era un proceso de acerado. Repito, el anillo de ferrita, la lectura, para poder leer su contenido, hay que borrarlo. Esto es lo paradójico. ¿Por qué hay que borrarlo? Porque por el hilo rojo hay que pasar una corriente eléctrica de manera tal de desmagnetizarlo. Por el hilo verde se va a escuchar a ver si se induce o no una corriente. Si se induce una corriente es porque pasó de magnetismo, se desmagnetizó. Se indujo una corriente y se interpreta ahí había un 1. Pero lo tuviste que llevar lo tuviste que desmagnetizar. Entonces, la manera de solucionar esto es volver a hacer un nuevo pulso de escritura cuando el estado inicial era 1. De esta manera, lo que hacemos es volver a poner en 1 rápidamente y lo dejamos como estaba originalmente. Pero el problema es que nos consume 2 ciclos de memoria. Un ciclo para leer, destructivo, y un ciclo para regenerar. Y son 2 ciclos, son memorias muy lentas. Repito, solucionamos aplicando un nuevo pulso de escritura. Después de la lectura, el segundo paso es aplicar una escritura, de manera tal de que se sobreescriban los unos que se perdieron, digamos, el valor magnético que tenía cargado. ¿Preguntas? Bueno, les propongo pausa de 5 minutos, vamos al baño, vamos a hacer un café y retornamos, ¿les parece? Bueno, y entonces llegamos a la conclusión de que este anillo de ferrita tiene una propiedad interesante. Se lo puede, a través de un hilo, a través de una corriente eléctrica inducida, se lo puede magnetizar
Y de esta manera esa magnetización estaría indicando en principio la presencia de un 1. Esto no significa que ya está leído el 1, o sea, el proceso de lectura consiste, a través de otro hilo, de otro cable, de enviar una corriente inversa que lo desmagnetice. Si está magnetizado, ese proceso de llegar a la corriente remanente 0 va a inducir una corriente eléctrica sobre el hilo de lectura verde, diciendo del otro lado, sí, ahí había un 1. Pero ¿cuál es el problema? Lo desmagnetizamos y se puso en 0. Y acá había un 0, vamos a leer, y va a seguir estando en 0. Porque no va a haber una fuerza coercitiva tal porque ya está en 0. No va a haber una corriente inducida. Entonces, la lectura ciertamente es destructiva en estos puntos de memoria. La manera de solucionarlo es aplicar un nuevo pulso de escritura seguido a la lectura. Por eso, Menadier en su Abacus, si bien no lo dice puntualmente, o quizás lo dice y no lo estoy recordando en este momento, la memoria que plantea Menadier en su Abacus es una memoria de núcleos magnéticos. Y es por ello que en los programas vamos a ver que la lectura consume 2 ciclos. Cuando querés leer una palabra de estas memorias, son 2 batidos, se gasta. El primer batido es la lectura, y el segundo batido es la regeneración de lo que perdí. ¿Quedó claro? Bien. ¿Cómo? Todo esto, claro, está en el plano teórico, pero ¿cómo lo implementamos? Esta técnica plantea un problemón, porque si bajo esta técnica queremos armar una palabra de 1024 palabras, de un kbyte, de 1024 bytes, de un K, de un kilobit, esta memoria de 1024 palabras de 8 bits implica una matriz de cuántos anillos a nivel columna. 8 anillos a nivel columna, ¿y cuántas filas? 1024. Esta matriz de 8 columnas por 1024 filas van a representar una memoria de un kbyte en núcleos de ferrita. El problema es que vas a tener que tejer vas a tener que atravesar tantos hilos de lectura y de escritura por cada anillo para que estos sean gobernados de manera independiente. En tal sentido, si hablamos de 1024 por 8, ¿cuánto nos da ese producto? 8 bits por 1024, que es un kbyte, nos da 8192 anillos. Esa es la cantidad de anillos que va a tener esta memoria, repito. A nivel columna 8, a nivel fila 1024. El producto nos da, tenés que ir a comprarlos. Señor, vengo a comprar los 8192 anillitos de ferrita, me estoy por armar una memoria de un kbyte. Y cuando te estás yendo te dice el señor, pero perdón, ¿te vas y no vas a comprar los cables? Y ahí vos decís, a ver, ¿cuántos cables necesito para lectura y escritura? Y ahí te das cuenta que vas a necesitar 2 hilos por cada anillo. Si vos multiplicás 8.192 por 2, te da 16.384 hilos, con sus 16.384 circuitos que tienen que controlar cada uno de esos hilos. Conclusión, inviable. De esta manera, es inviable poder gobernar a nivel individual cada anillo para grabar, guardar y leer información. ¿Quedó claro el problema que se presenta a la hora de armar una memoria con este tipo de tecnología? ¿Alguna consulta? Si esto se entendió, entonces vamos a ver qué nos trae como solución la implementación 2D. La implementación 2D es una implementación que permite ahorrar significativamente la cantidad de hilos y circuitos. A ver, cada vez que hablamos de un hilo, estamos hablando de un circuito asociado. A medida que disminuimos cantidad de hilos, disminuimos cantidad de circuitos y descomplejizamos también la memoria. En tal sentido, se va a plantear a través de una implementación 3D una matriz donde cada anillo no va a tener su hilo individual de lectura y escritura. Va a tener un hilo de palabra. A ver, voy a seguirlo en orden como dice acá. Vamos a tener por los anillos en posición horizontal un hilo de palabra que es de color verde. El hilo de palabra es el hilo que atraviesa a toda la fila
En este caso, esta memoria de 8 bits que tendría que tener 1024 filas. Un hilo de palabra por cada fila. No un hilo por cada núcleo, sino un hilo, conocido como hilo de palabra, para cada fila. A su vez, el hilo que pasa por los anillos, a nivel vertical se lo llama hilo de bit. Entonces, el hilo de palabra gobierna la selección de la palabra y el hilo de bit gobierna el bit de la palabra seleccionada. Repito, la idea de manejar un solo hilo por fila y columna, conocido como hilo de palabra y hilo de bit, es, primero, disminuir la cantidad de hilos y circuitos que implicaría tener que una implementación donde cada uno de estos pase por cada anillo. De esta manera, el hilo de palabra va a gobernar a una palabra completa y el valor individual lo va a manejar el hilo de columna conocido como hilo de bit. Supongamos el caso que veníamos planteando una memoria de 1024 hilos, o sea, de 1 KB. Vamos a tener 1024 hilos de palabra por 8 hilos de bit, con lo cual tenemos 16.384, mucho menos que los 16.384 que habíamos planteado. Son 1024 hilos de palabra por 8. Si hacemos rápidamente 1024 por 8, ¿qué nos estaría dando 1024 por 8? A ver, hacemos el cálculo. 1024 por 8, ¿qué nos da? Nos da un total de 8.192 hilos. 8.192 frente a 16.384 que se requerían en el modelo planteado anteriormente. Entonces la disminución es drástica y permite realmente poder materializar 8.192, acá escribieron, perfecto. Se entiende entonces, la implementación 2D viene a poder solucionar, ojo, las primeras memorias intentaron trabajarlas de la manera que planteamos, donde pasaban 2 hilos por cada anillo, y era una locura. No solo que eran una locura a nivel de implementación, sino que también había tanto cable que inducía corrientes no deseadas y grababan información que no correspondía. La implementación 2D, es la que viene a dar la gran solución, el gran salto para la implementación de estas memorias. Lo que no sabemos todavía es cómo se graba. ¿Cómo gobernamos el hilo? ¿Cómo gobernamos el bit en cada una de las palabras? A ver, la implementación 2D aparece entendiendo que una memoria no lee muchas palabras simultáneamente. Una memoria, en lo que es el ciclo de búsqueda de instrucción operando, ¿qué hace? Seleccionar una y solo una palabra. Entonces, bajo esa condición, el hilo de palabra es quien sensibilizaría la palabra que se desea grabar. Y eso, con el hilo de bit, seleccionada la fila, con el hilo de bit se sensibilizaría, se magnetizarían aquellos núcleos donde tienen que ir un 1 y no se magnetizarían los que tienen que quedar en 0. ¿Cómo lo logramos a esto? A través de corrientes coincidentes. A ver, ¿qué significa una corriente coincidente antes de ir al proceso de lectura y escritura? Una corriente coincidente implica en mandar por el hilo de la palabra escogida, el valor medio de la carga necesario para que estos núcleos se magneticen en uno. Repito, se manda media tensión del valor eléctrico necesario para inducir un campo magnético en los anillos donde tiene que ir un 1. Entonces, al mandar una corriente, voy a ver si me permite anotar, y lo quiero poner acá, si me permiten, media dijimos. A ver, voy a borrar esto, discúlpenme, ahí voy de vuelta. Digo que en lo que es el hilo de palabra se aplica medio volt, ¿correcto? Esta es la palabra seleccionada. Donde quiero aplicar un 1, hago por corriente coincidente medio volt. ¿Dónde más? Medio volt, medio volt y medio volt.
¿qué sucede? ¿Qué voltaje que mandar en las que son 0? 0 volt. 0 volt. 0 también acá y 0 acá. De esta manera, en esta se van a producir bueno, voy a cambiar de color, disculpen. A ver si podemos cambiar de color. De esta manera, acá se produce 1 volt, 1 volt, 1 volt y 1 volt. Estoy hablando a nivel genérico. Solamente en las que se produce 1 volt se van a magnetizar. Tienen la corriente eléctrica necesaria para llevar a donde, al punto de saturación. Cuando se anula esa corriente eléctrica, ¿qué pasa? Disminuye la carga magnética y se estabiliza en lo que es la carga remanente. La carga remanente va a decir acá hay un 1. Pero me explico o no. Lo que se hace es pasar por el hilo horizontal media carga de valor eléctrico. Y por el vertical, aquellos bits que tienen que ser 1, otra media carga, lo que produce acá, la carga necesaria para magnetizarlo. Se envía 0 por los hilos de bit donde no hay que magnetizarlo. Y de esta manera queda grabada la información. Consulta. Por el rojo se pasa la tensión, ¿no es cierto? Y por el verde la corriente. ¿La corriente? No, en los dos están diferenciados por el color solamente para hablar de hilo de palabra y de bit. El verde es hilo de palabra, el rojo de bit. El proceso de lectura y de escritura lo vamos a ver enseguida. Yo lo que estoy queriendo contar es la escritura, cómo se escribe por corrientes coincidentes. Vos, para escribir, primero, tenés que seleccionar la fila, ¿sí? Suponte que vos seleccionás esta fila, acá hay un decodificador, obviamente, esto. Entendamos que acá hay un deco. Uy, qué feo salió esto. Perdón. A ver si puedo hacerlo ahí. Un segundito, vamos a tratar de hacer un deco, que no es fácil con la pizarra. Ahí está. Hacemos un deco acá, ¿cierto? Acá está el deco. Lo más o menos sería algo así. Mazo, ¿sí? Este es el deco. ¿Quién está acá? Este es el bus S, bus de dirección. Bus S. Viene por acá una dirección de palabra. Supónganse que la palabra que se quiere elegir es la 110, que es esta palabra es. Toda esta. Esta es la que cabe en dirección 110. Entonces, ¿cómo se hace la grabación de la información? Acá está el registro palabra. Este es el registro palabra de memoria. Y acá adentro está guardada la información que les voy a decir. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Cómo se hace para grabar esto acá arriba? Se manda en donde hay 1, medio voltaje, y donde hay 0, 0 volt. Y por este hilo se manda medio voltaje. De esta manera, medio con medio, alcanza para magnetizar este y este por corrientes coincidentes. ¿Cómo tiene que haber estado previamente? Tiene que haber estado en 0, desmagnetizada toda la palabra. ¿Me explico? Por eso cuando hablábamos de transferencia entre registros, yo les di dos modalidades, que era, ¿se acuerdan que les dije transferencia en modo con previa puesta a 0 y por modo forzado? El con previa puesta a 0 había que poner en 0 a toda la palabra, justamente por esto estaba dando el pie para cuando lleguemos a este punto, que era con previa puesta a 0 para poder magnetizar solo aquellos bits donde hay un 1. Donde hay 0 no tenés que magnetizar. Pero este es el proceso. El bus S proporciona la dirección de la palabra. El deco manda medio voltaje, medio que no alcanza para magnetizar nada, sobre la palabra cuya dirección es 110. Es esta. Bueno, la grabación del registro palabra memoria tenés el valor 01010010. O sea que en el segundo, a ver, voy de atrás para adelante. Segundo bit, quinto bit y séptimo bit,
habrá que enviar media corriente coincidente que sumada con la media corriente del hilo de palabra va a magnetizar aquellos núcleos que tengan que almacenar un 1, quedando en 0 los que tienen que quedar en 0. Y queda copiado exactamente el valor del registro palabra de memoria en el proceso de grabación. Estoy mostrando una grabación. ¿Consultas? Bueno, si esto se entendió entonces, voy a borrar un poquito todo esto. Y habiendo visto un ejemplo, vamos a ver el proceso de escritura. Lo que les acabo de decir recién, el proceso de escritura. Primero, tenemos que poner la palabra completa en 0. No la memoria, repito, no. Te llevaría, imagínense que tener que poner la memoria en 0 es perder todo lo que se tiene. Repito, el registro de selección de memoria selecciona la palabra cuya dirección coincide con el hilo de palabra. ¿La sensibiliza con medio voltaje? No, la sensibiliza con voltaje completo para que ésta se desmagnetice y llegue a valor 0. ¿Me explico? Va a inducir una corriente negativa suficiente para que las que estaban en 1 pasen a 0 y las que estaban en 0 no hagan nada. De esta manera, ese primer proceso antes de la escritura se conoce como borrado de la palabra. Entonces la escritura en esta mecánica, en esta implementación del núcleo de ferrita, también consume 2 ciclos. Tenés que primero poner a 0 la palabra seleccionada y después escribirla. Bien, entonces, primer paso, el registro de selección de memoria manda un voltaje full completo a la palabra cuya dirección coincida con la que se está buscando. Puesto todo, desmagnetizado todos los núcleos, todos estos quedan en 0. Estamos en escritura, todos quedan en 0. Ahora, a continuación, ¿qué se hace? Se manda una corriente de medio voltaje por el de selección y medio voltaje del registro palabra de memoria donde los valores sean 1, de manera tal que por corriente coincidente magnetice solo los núcleos que tienen que quedar magnetizados para representar un 1 y no altere los valores de los núcleos que están en 0. Esos quedan desmagnetizados. ¿Se entendió o no? Acá lo explico en palabras. Se pone la palabra en 0, se hace pasar una corriente eléctrica positiva por el hilo de palabra y simultáneamente otras iguales por los hilos de bit cuyos anillos ponen en 1. La intensidad de la suma de esas dos corrientes son de tal forma que por sí solas no podrían hacer magnetizar nada, pero coincidentemente fila y columna van a hacer que donde hayan un 1 se magneticen por coincidencia de las dos. Los que reciben el efecto combinado son los que hacen poner el anillo, magnetizar y poner en consultas. Parece que se está entendiendo, o están todos, o se durmieron o están entendiendo. Vamos al proceso, de lectura, porque escritura ya vimos. Conclusión, escritura. 2 ciclos consumen. Primero, poner a 0 la palabra de memoria, o sea, desmagnetizarla, y segundo, por corrientes coincidentes, escribir lo que dice el registro palabra de memoria sobre la palabra seleccionada, de manera tal de que por corrientes coincidentes, los unos magneticen los núcleos de la misma columna, digamos, donde tienen que impactar. En el caso de la lectura también requiere de 2 ciclos, porque es destructiva. ¿Qué pasa con la lectura? Se hace pasar una corriente negativa por el hilo de la palabra elegida. Supongamos que se elige esta palabra para leer. Quiero leer esta palabra. Voy a dibujar, por supuesto que con toda... Estoy sin lápiz, así que con toda la paciencia. Espérenme, a ver, estoy sin lápiz, estoy tratando de hacer lo que puedo. Ahí está. Vamos a cambiar de color, un color que se entienda un poco mejor. Ahí está. Supongamos que dijimos, esta es... a ver. Uy, estoy mal. Ahí está. Este es el deco. ¿Sí? Deco. ¿Este quién es? Bus S. Supongamos que queremos leer la palabra de dirección
1, 1, 0. 1, 1, 0 lo que va a hacer es mandar una corriente negativa por el hilo de palabra elegida que lleve a todos estos anillos, los lleve a 0. Acá a todo esto le va a mandar una corriente negativa, no media, una corriente completa negativa que force a poner a toda la fila en 0. Si acá estaba magnetizado, se va a producir una corriente inducida sobre este hilo. Y acá va a haber un valor. Acá va a haber un valor positivo. Acá no va a haber nada, porque 0 no produce nada, pero este 1 para pasar a 0, por esa corriente negativa, coercitiva, va a producir una pequeña carga que se interpreta como que había un 1. Acá nada. Acá el 1 para pasar a 0, que va a producir la desmagnetización, induce una pequeña corriente a la salida. Y lo mismo para este caso. En los otros casos, 0, no pasa nada y no pasa nada. Entonces, borrando esta palabra, aquellos anillos que tenían una carga magnética, al desmagnetizarse, inducen una corriente sensiblemente inducida, una corriente inducida que puede sensiblemente indicar de que había un 1 en ese lugar. Y cuando no estaban magnetizadas, obviamente no van a generar ninguna corriente inducida. Este es el primer paso, la lectura. El segundo paso, hay que hacer una escritura, reescribir para recuperar los valores que tenía la palabra. ¿Y en qué consiste la escritura? En mandar ahora, la regeneración es mandar una corriente positiva. ¿Me explico? De manera tal de que los valores que estaban en 0, en un campo negativo de magnetismo, no sean lo suficientemente como para magnetizarlo y sigan en 0. Y los que eran 1, que se habían desmagnetizado, vuelvan otra vez a su nivel de magnetismo original. De esta manera, entonces, repito, los que estaban en 0, que pasaron a una carga negativa, vuelven a 0. Y los que estaban en 0, vuelvan a 1, se magnetizan. ¿Preguntas? ¿Por dónde se manda esa corriente, profe? ¿Para cuál de los dos procesos? Porque vos acá en la lectura... Para ponerlo a 1 de nuevo. Para poner donde había 1, 1. Bueno, básicamente entenderlo de esta manera. Donde había 0, cuando vos lees, mandás una corriente negativa para forzar a que se desmagneticen. Este se va a magnetizar ¿de qué manera? Un campo negativo va a tomar. Pero eso no induce ningún valor a la salida, ¿me explico o no? El que induce cuando pasás de 1 a 0, un valor positivo te induce. Sensiblemente importante en relación al 0 que cambia acá a magnetismo negativo. Cuando el 1 baja a 0, acá genera una corriente sensiblemente leíble e interpretable que había un 1. Bueno, este queda con un campo negativo y este queda con, los que son 0 quedan negativos, campo negativo, magnetizado negativamente. Y los que eran 1, ¿cómo quedan? Desmagnetizado. Mandá la misma corriente inversa y ¿qué te va a hacer? El campo negativo vuelve a 0 por el proceso de histéresis. Acordate, tenés un campo remanente negativo, un campo magnético remanente negativo, ¿y qué haces? Aplicando una corriente inversa lo llevas otra vez lo desmagnetizás y ese es un 0. Y este que estaba en 0, como aplicaste una corriente eléctrica inversa, positivo ahora en este caso, lo estás magnetizando positivamente y lo dejas en 1 otra vez. No sé si ahí lo entendés un poco mejor. Sí, ahora sí. ¿Se entendió? Bien, entonces ese segundo ciclo implica pasar por el hilo de palabra una corriente inversa de manera tal de que los campos negativos donde habían 0 vuelvan a 0. Y en los campos desmagnetizados, no son campos, los anillos desmagnetizados donde habían un 1, ahora vuelvan otra vez a magnetizarse y a representar el 1. La lectura es destructiva. Bueno, si esto se entendió, dimos un gran paso. Ahora, hay una implementación, porque claro, ¿qué pasa con la 2D? La 2D es muy linda, sí, está buena, está buenísima, pero ¿qué pasa? Tiene una limitación. La limitación que tiene es el plano. Al ser 2D,
vos tenés una superficie determinada para poder representar 1024 palabras. Ahora, la organización 3D plantea un gran avance en organizaciones de memoria, tanto de núcleo de ferrita como las modernas de semiconductores. Vamos a hablar de la núcleo de ferrita para cerrar el tema. ¿En qué consiste la 3D? Consiste en colocar, digamos, que la palabra se forme, ustedes saben que no se ve bien los colores, ahí está. Una palabra se forma en el espacio. ¿Me explico? Una palabra, entonces, sería básicamente esto. A ver si la podemos mostrar. Esto es una palabra. ¿Lo ven o no? La palabra se forma por la unión de los núcleos de la misma posición fila-columna de los distintos planos. Vamos a llamar plano a cada uno de los niveles. Por ejemplo, este es el plano 0, 1, 2, ¿me explico? Planos. La palabra está constituida ahora por la unión de estos planos. Entonces, supongamos que acá puede haber habido, voy a cambiar un poco de color, acá puede haber habido guardado un 1, 1, 0. Así se lo lee en el espacio. Entonces, en estas memorias, la longitud de la palabra está en relación a la cantidad de qué. La longitud de la palabra está en función a la cantidad de planos. Si queremos palabras de 8 bits, ¿cuántos planos va a tener que tener? 8. 8, exactamente, 8 planos, entendiendo, repito, cada uno de estos niveles como un plano. En este caso es una memoria, vamos a ver de cuánto es. ¿Cuántos bits tiene esta memoria de capacidad de la palabra? 3. 3 bits, no sé nada con esto. Y la capacidad de la memoria, la cantidad de palabras de esta memoria está en función a qué? A la cantidad de palabras. Perdón, la capacidad de la memoria está en función a la cantidad de palabras. Bueno, es la cantidad de filas por columnas. ¿Cuántas columnas tenés? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas filas? 1, 2, 3, 4. 4 por 4 te da 16 palabras. Exactamente. 16 palabras de 3 bits. Esta memoria está representando una capacidad de palabra de 3 bits para 16 palabras. Con el fin, dice entonces la Filmina, de disminuir más aún la cantidad de hilos, se logra la organización 3D donde se enhebra un hilo de palabra, se lo enhebra a lo largo de todos los anillos de una misma fila, y otro hilo de columna se enhebra a través de toda la columna de todos los anillos de los distintos planos. De esta manera, entonces, ahorramos más cantidad de ¿qué? De hilos y circuitos. Lo que plantea es superponer planos colocándolos alternados. ¿Por qué están alternados los anillos? Piensen físicamente por qué motivo. ¿Por qué no están paralelos? No están paralelos justamente para que no haya inducción entre una palabra y otra. Esta palabra, si estuviese paralela a esta, físicamente podría inducir una carga magnética e interferir en la lectura y escritura. Bien, se conectan en serie los hilos de selección homólogos uniendo los lados alternos, de modo que quede en forma de zigzag. Y vamos a necesitar acá dos decodificadores. Un decodificador de columna y un decodificador de fila. De esta manera, el decodificador de columnas va a seleccionar una y solo una columna, y el de fila todos los anillos de una columna. Dice entonces que este zigzag va a implicar que un decodificador de direcciones X horizontal horizontalmente elija qué cosa, el plano, y el vertical elija los anillos del plano. De esta manera, por corrientes coincidentes, logramos efectuar lecturas y grabaciones. Ese es uno de una memoria de 4 palabras de 3 bits. Profe, Sí. hago una consulta. ¿Qué beneficios
sea, en punto de mira, las ventajas y desventajas tiene esta implementación con la implementación 2D. Claro, lo que te permite, el problema que tiene la 2D, o sea, la 2D tiene ventajas y desventajas. La 2D, la ventaja que presenta, es la simplicidad de construcción de la memoria. Es extremadamente sencilla y simple de construir, porque el plano te permite materialmente hacerlas de manera muy sencilla, digamos, porque hay hilos verticales y horizontales y los anillos siempre van en la misma posición. Pero ¿cuál es la desventaja que posee? Que el crecimiento es vertical. O sea, vos a medida que querés seguir creciendo en capacidad, tenés que crecer sobre un mismo plano. Mientras que en el 3D, ahora entonces, ¿qué sucede? El 3D te permite armar módulos, bancos, chips de memorias, que después unidos todos dentro de una misma plaqueta te permite armar una memoria de 1K mucho más modular y con menos cantidad de circuitos. ¿Me explico? Mucho más pequeña, mucho más comprimida, ocupando menos lugar y con mucho menos cantidad de conexiones. De hecho, permite modularizar muchísimo más, entendiendo que los decodificadores verticales y horizontales pueden servir para todos los módulos. ¿Me explico? Lo único que hay que hacer acá es seleccionar, digamos, la palabra de qué módulo hay que leer o escribir. O sea que agregando a la información de la dirección o decodificando y transformando en el módulo, es posible entonces trabajar sobre distintos módulos de un mismo circuito. Y desde ya que esto permite también ahorrar espacio, superficie. Claro, acá dice Lucas Río, lo que no se puede ahorrar son los núcleos. Ahí no, ahí estamos en el horno porque cada núcleo representa uno y solo un bit. Ahí no hay manera. Se pueden utilizar técnicas de compresión de información, en algún momento se las usó, pero bueno, tiene sus ventajas y desventajas, obviamente, el hecho de estar codificando y decodificando información para que sea más comprimida dentro de la memoria RAM. Hoy día son muy veloces y es posible, pero repito, la 3D sobre la 2D hace un manejo espacial de la palabra mucho más optimizado, ocupando mucho menos superficie, porque lo trabaja a nivel de oblea, ¿cierto? A nivel de capas. Y les voy a mostrar un ejemplo, miren cómo queda. Acá tiene un ejemplo de una implementación 3D, ¿sí? ¿Ven cómo están los anillos? ¿Están cruzados? ¿Los ven que están cruzados? Bueno, lo que no se alcanza a ver acá es lo que hay debajo. Este plano se repite, supongan para 8 bits, estas plaquetitas son 8 plaquetitas que van apoyadas una a continuación de la otra. ¿Me explico? La palabra espacial se construye entre los anillos de la misma posición, fila y columna. Creo que ¿Qué tengo... voltaje manejaba, profe? Bueno, esa es una muy buena pregunta. A medida que avanzamos en el tiempo cronológicamente, arrancamos en la época de las válvulas con voltajes altísimos y terminamos, estas memorias tienen ya mucho menos voltaje porque con un muy pequeño voltaje es suficiente para magnetizar los puntos, lo cual fue innovador para la época esta memoria. Hoy en día es impensable armar una memoria. Chicos, una memoria que me sobra el dedo meñique, es una memoria de 128 gigas hoy en día. O sea, el punto memoria hoy en día a nivel de semiconductor está a nivel del tamaño de un átomo. Es increíble lo que sucedió en 30 años, no 30, en 50 años. En 50 años es impensable lo que sucedió. Pero es necesario que veamos esta memoria porque existieron y porque está demostrando cómo, ante un fenómeno físico, en aquel momento se pudo lograr una materialización lógica de un banco, de lo que sería un banco de memoria, a través de lo que es el proceso justamente de la histéresis, ciclohistéresis, de los materiales ferromagnéticos. Yo quisiera mostrarles rápidamente, si me aguantan un segundito, tenía unas fotos acá, el tema es que las vea, pero sí, las tengo acá. Permítanme compartir un momentito el navegador, ¿puede ser? Me gustaría mostrarles en el navegador, acá está. ¿Se alcanza a ver sin problemas el navegador? Bueno, miren, acá tienen, si están viendo, construcciones
En este caso es una memoria magnética ya, esta memoria magnética ya es mucho más integrada que estas rudimentarias. Estas son de hace 50 años, permiso. Esta es una memoria magnética de 50 años. Ven que tiene acá el pine para enchufarla. Y eran sensiblemente un kilobyte de hace 50 años, tenían un tamaño considerable. Ahora, vamos ya sobre la desaparición de estas memorias. Ven como ahora un kilobyte acá está mucho más integrado en esta, o sea que los procesos de construcción eran mucho más pequeños, y en esta, finalmente, es una de núcleos magnéticos, a ver si podemos verla, permiso, lo están viendo, ¿no? Me avisan si esto no sale. Vamos a darle un tiempo porque es Wikipedia, y no sé qué está pasando porque está lento. Acá está. Esta es una matriz, ¿se alcanza a ver? Creo que si le da clic y ver imagen en un clic derecho y ver imagen en la muestra. Este es un chip ya directamente, un chip, y miren lo pequeños que son los núcleos magnéticos. ¿Lo ven o no? Muy pequeños. ¿Ven? Este es el tamaño de un resistor, capacitor, no sé qué sería, y miren cómo ya tenemos que verlo con una lupa. Este es el último tiempo donde ya empiezan a desaparecer. Vuelvo a aumentar un poquitito más y miren ahí, se alcanza a ver un poco mejor. La construcción, por supuesto, muy compleja, como la es hoy también. Hoy en día las de semiconductores son recontra más complejas. Pero bueno, obviamente en pos de aumentar las capacidades, ¿no? Bueno, y quería entonces ver si encontraba un chip, para mostrarles un chip, porque es muy cómico ver un chip de la época. Permiso. A ver. Se me fue todo. Ahí estoy. Memoria núcleo magnético. Era esta la que dijimos. Y acá están las memorias. Quería buscar. ¿Alcanzan a ver? Sí. Hay una memoria de núcleo en este chip. Este chip ya viene con memoria de núcleo, pero es uno de los últimos ya en aparecer. Quiero mostrarles. A ver si encuentro un tejido. Acá está. Miren este tejido. ¿Ven? Me decías que acá se puede ver si hago qué cosa. En este caso... clic derecho y le da como ver imagen en una URL. Sobre la imagen le da clic derecho. ¿Viste la imagen? Clic derecho. Ahí abrir una pestaña nueva. Abrir imagen. Ajá. ¿Ves? Ahí tenés una foto aumentada en primerísimo plano de los núcleos. Esto existió. Y bueno, acá hay un banco de memoria importante, una memoria principal, una memoria RAM. Bueno, sí, esto es lo que me dijiste que haga y no te hice caso. Vamos a abrir imagen, una pestaña nueva, como me decías. El tema no la puedo aumentar mucho, pero alcanzan a ver que esto ya tiene una capacidad bastante importante, pero obviamente es una tecnología que ha desaparecido, ¿no? Acá tenemos, miren, una memoria de acceso aleatorio híbrida. Esta es una híbrida. Es híbrida porque tiene semiconductores y núcleos de ferrita, porque esto sucedió también. Bueno, lo que no me permite es aumentar. ¿Me explico o no? O sea, híbridas porque trabajaban con semiconductores y con núcleos de ferrita, combinados. Miren, acá hay otra. Es muy interesante. Y estas son antiguas ya de ciencia ficción, parece esto. Bueno, acá acabamos de ver entonces lo que fue, cómo trabajaron estas memorias con esta imagen que les acabamos. Sí. Y en las generaciones de las primeras Macintosh y esas, ¿trabajaban con esa que mostró al último? No, ya todo lo que es máquinas de los años 80 en adelante eran memorias estáticas y dinámicas. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Justamente la diferencia entre memorias estáticas y dinámicas. ¿Qué pasa con la memoria estática y dinámica? El punto de memoria ya no es más el núcleo del ferrita, son pequeñísimos transistores que prácticamente hay que verlos con un microscopio. Entonces el punto de memoria se reduce notablemente en tamaño, pero tiene un problema en las memorias estáticas.
que posee muchas cantidades de transistores. O sea, un punto de memoria compone como mínimo la necesidad de 6 semiconductores. ¿Qué es un semiconductor? Un semiconductor es un circuito cuya base regula el pasaje de electricidad entre el cátodo y el ánodo. La base trabaja como de cerrojo, como de llave, diciendo cuándo tiene que cortar la corriente entre estos dos hilos y cuándo tiene que dejar pasar. ¿Me explico? De esta manera indica que la presencia de un 1 y un 0. Entonces estas memorias, cuyo punto de memoria como mínimo requerían de 6 semiconductores, son la mañana y la noche respecto al núcleo ferrita. Primero, no son magnéticas. La información la guardan. Ven acá hay como un flip-flop, una construcción de tipo flip-flop. Ven que están cruzados los transistores, ¿los ven? Formando una estructura tipo flip-flop. De manera tal que estos 4 permiten almacenar un 1 o un 0 bajo lo que hemos estudiado de biestables, bajo los conceptos teóricos de biestables. Estos 4 transistores representan un biestable. Y estos otros 2 transistores son necesarios esos otros 2 adicionales para controlar el acceso, son los gates, el manejo de gate de acceso al biestable durante la operación de lectura y escritura. Entonces, repito, M1, M2, M3 y M4 son 4 semiconductores en el punto de memoria estático que se encargan a nivel de circuito biestable de mantener un 1 o un 0, según lo que se quiera almacenar. Y M5 y M6 son otros 2 transistores que controlan el acceso al biestable para poder, ante una operación de lectura o escritura, ¿cierto?, guardar o leer la información que se encuentra en el núcleo. Esto entonces, el acceso a esta celda va a estar controlado por 2 bloques. El acceso a esta celda va a estar controlado por el bloque o por el hilo WL, que acá se observa es un hilo horizontal de la figura que gobierna la base de los 2 semiconductores de lectura y escritura, controla los 2 transistores de acceso M5 y M6, a su vez que controlan si la celda debe ser conectada o no al bloque no VL y VL. Ambos son utilizados para transmitir datos, tanto para operación de lectura como escritura. Y aunque en rigor de palabra no es necesario disponer de estos buses, generalmente se los implementan para disminuir el margen de ruido que puede existir. Esto está muy bien desarrollado en Barté, creo que tiene algo también Quiroga, y Morrismano también creo que en un punto lo desarrolla, y mucha información en la web que les recomiendo que la busquen. Bueno, ¿y qué ventaja y desventaja tiene este punto memoria? La ventaja es la altísima velocidad que tiene este punto de memoria para guardar un 1 o un 0. Los tiempos de acceso son, a la fecha no se pueden alcanzar, por eso estos puntos de memoria componen registros de la pirámide de los vértices. Son memorias dedicadas a registros del hardware que requieren muchísima más velocidad que la memoria RAM. Son dedicadas para memorias de control de la unidad de control, memorias que tienen que ser 6 veces más veloces que la RAM, ¿me explico? Por ende, son muchísimo más caras como contrapartida por la cantidad de transistores, de semiconductores para la construcción del punto, y un agregado más, consumen mucha corriente eléctrica. Estos, para ser veloces, necesitan mucha corriente eléctrica que mantener en el tiempo la corriente eléctrica, y obviamente dispositivos móviles hacen que se consuma mayor corriente eléctrica para mantener la información. Ante la ausencia pierde totalmente la información que tenía. ¿Se comprendió? Sí, profe. Este es el punto de memoria hoy día. Y la memoria dinámica, desarrollado por los laboratorios de IBM, de la mano de un científico, ingeniero electrónico, Robert Denard, quien durante 20 años las investigó y logró finalmente desarrollarla, y a él le debemos las notebooks, las laptops, porque las memorias dinámicas son las ideales para memoria RAM porque trabajan de la siguiente manera.
¿Ven este símbolo que está acá, dos líneas paralelas? Esto se conoce como un capacitor. Un capacitor es un componente que almacena como una batería por un tiempo pequeño una tensión eléctrica. Es como una pequeña batería, milimétrica el tamaño de un átomo. Ese microcapacitor es el punto memoria. Si hay un 1, carga una tensión. Si hay un 0, se vacía. ¿Y por qué están los transistores? Un solo transistor por fila columna para poder seleccionar el capacitor donde se va a grabar la información. Repito, el transistor, único transistor por punto memoria, lo que hace es gobernar justamente la lectura-grabación de este punto de memoria. En realidad, este transistor, tal como está planteado acá, lo que hace es detectar por diferencia potencial cuando se empieza a descargar el capacitor. Cuando se empieza a descargar, este transistor cierra el circuito para que vuelva a cargarse. ¿Me explico? Eso es lo que se conoce a nivel de refresco. El refresco de la memoria eléctrico es el que requiere cuando va perdiendo el valor, el bit. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta memoria? Dos ventajas notables. La primera, notablemente más económica. Solamente requiere un capacitor y un transistor para el punto de memoria. Ahorra cualquier cantidad de electricidad porque no necesita que constantemente esté alimentado el bistable. Porque no es un bistable, es un capacitor que por un tiempo, por sus capacidades físicas, almacena por un tiempo X una carga eléctrica que simboliza un 1. Y a medida que por diferencia potencial se empieza a descargar, el transistor vuelve a tomar de las líneas de carga, ¿cierto? Y vuelve a refrescar la información recargando eléctricamente el capacitor que fue perdiendo el valor. ¿Me comprenden? Acá dice que las columnas son precargadas a un voltaje igual a la mitad del voltaje de uno lógico. Esto es posible ya que las líneas se comportan como grandes condensadores y dado su longitud tienen un valor más alto que el de los condensadores de la celda. Entonces una fila se energiza por medio de un decodificador de palabras, se llama de fila, que es la que recibe la dirección de la palabra como en la 2D. De esta manera, los transistores que están ligados a la fila, a una fila, conducen y permiten la conexión eléctrica entre la fila y la columna del condensador, donde hay un 1, la columna con la fila permite que cierre el circuito y cargue el condensador. Este condensador o capacitor carga una pequeña y mantiene una pequeña tensión eléctrica. ¿Cuál es la desventaja? Esto parece la panacea, pero tiene una desventaja. Piénsenla. A ver, el punto de memoria es con ¿Que no mantiene? Sí, no, esa es la ventaja, que lo mantiene. La ventaja es que lo mantiene. Entonces con eso Que no mantiene mucho tiempo, digo. No, bueno, no, eso, a ver, no le podés hablar de ventaja y desventaja al mismo tiempo. Ya es una ventaja que mantenga contra la anterior que no mantiene. O sea, es una ventaja que mantenga. Por más que sea corto o largo el tiempo, ya es una ventaja porque ahorras tiempo de carga de batería. Tiene una desventaja. Pensar en el punto de memoria. El punto de semiconductores, el anterior, eran transistores. Entonces, la lectura y grabación es a nivel eléctrico. Acá están basados en la capacidad de carga. El capacitor, lo que le lleve de tiempo cargarse, su física para cargar una corriente eléctrica, es la que va a indicar la velocidad, y la velocidad es mucho menor, porque el condensador tarda más tiempo en cargarse. Un transistor dice sí o no. Dice sí es un 1, no es un 0. Acá, para un 1, hay un tiempo, una latencia, hasta que el condensador se alimente y se cargue eléctricamente. Obvio que esto está en el orden de los nanosegundos, pero hacen la diferencia. La desventaja es que estas memorias son mucho más lentas que las memorias estáticas. Por ende, estas memorias se las ocupan la capa de memoria RAM. Chicos, pirámide, jerarquía de memoria. Las estáticas, ¿dónde? En la punta, ¿sí? Que son registros de la arquitectura, los registros caché nivel 1 y nivel 2, ¿sí? Y las dinámicas, ¿dónde van? En la fila de memoria RAM, ¿sí? Memoria aleatoria, memoria RAM. Como la cuarta fila. Sí, no sé, no estoy recordando cómo, a ver, lo podemos ver rápidamente para, obviamente, sacar una conclusión de esto, que sería muy interesante, ¿no? Acá
Yo lo tengo anotado aquí, dice registro de la CPU, Ahí primer está. nivel, segundo ¿Lo ves? nivel y memoria principal. Acá la ves, Alan, registro de la CPU nivel 0. Acá están memorias, que son pequeñas memorias carísimas, de hasta 6 semiconductores muy veloces, cuyo punto de memoria se comporta como un estable, bajo el principio de un estable, muy veloces, pero que requieren de alimentación constante y son muy caras. Registros de la CPU, cachés. Y la memoria principal, que es nivel 2, por eso no me cerraba cuando me decías 4, el nivel 2, que es memoria principal RAM, acá gobierna la tecnología de qué tipo? De dinámicas, que son memorias con refrescos eléctricos para cuando van perdiendo su capacidad. Pero son mucho más lentas, pero lo suficientemente veloces para cubrir la necesidad que tiene este nivel. A ver, chicos, ¿qué quiero decir con esto? Si alguien dijese, les doy un ejemplo, aparece el dueño de Tesla, que es un innovador, y dice, yo a partir de ahora voy a fabricar memorias principal RAM estáticas, le duela a quien le duela, quiero que sea la mejor en memoria, en velocidad y en todo. Primero, estas memorias no van a funcionar porque van a consumir mucha corriente eléctrica, cuidado con dispositivos móviles. Segundo, van a ser súper veloces y van a tener tiempo ocioso, porque no vas a tener registros acá más veloces. No hay algo más veloz que las estáticas. Entonces van a estar trabajando al mismo ritmo. Y de hecho, estas memorias RAM van a ser tan veloces que no van a acompañar a la velocidad del movimiento de información por los buses. Entonces, es un despropósito. Miren, me recuerda un amigo de la infancia, de la juventud, que agarraron una camioneta y le pusieron una camioneta reventada, un motor con tapa recortada de 8 válvulas, con 8 pistones. Era una bestialidad y cuando intentó salir con la camioneta y correr una picada, se quedó con las 4 ruedas destrozadas y cayó la camioneta y se destruyó. El motor no está ajustado a la arquitectura de ese vehículo y esto pasaría si hiciésemos un cambio de paradigma en la implementación de estas dos tecnologías. Para despedirlos me gustaría mostrarles un video porque esta memoria RAM, que es de tipo dinámica, que son las que se utilizan, las que compramos para todas y las que todos los celulares utilizan, y los equipos de escritorio, la inventó, les dije, Robert Denard, y en tal sentido me gustaría compartir que hice la traducción de los subtítulos, no sé si está hasta el final, pero traté de traducir los subtítulos y me gustaría compartirlos, si me permiten, y ahí vamos cerrando el capítulo, igual falta ver más de memoria, pero vamos cerrando un gran capítulo con esto. Lo comparto entonces. Un segundito. Vamos a compartirlo con el VLC Media. Vamos a poner subtítulo también porque ese es el otro problema. Y voy a ver cómo sale en el compartimiento, la compartición de este video. A ver, acá lo encuentro. Ahí vamos. Perdón, el audio puede ser que no esté saliendo, ¿no? Vamos de vuelta. No sale. Voy de vuelta, comparto con audio. Voy de vuelta y vamos a empezar. Ahí va. As a boy growing up in Terrell, Texas, Robert Denard never... Perdón, voy a poner subtítulos. As a boy growing up in Terrell, Texas, Robert Denard never gave that much thought. Voy de vuelta. Ahí va. As a boy growing up in Terrell, Texas, Robert Denard... A ver, no sé qué pasó con el subtítulo, pero no le gustó. Lo armé, pero no le gustó el subtítulo. A ver si lo podemos añadir acá. Subtítulo. Lo añadimos manualmente. As a boy growing up in Terrell, Texas, Robert Denard never gave inventing much thought. I was interested in climbing trees and shooting birds with my BB gun and taking the cat for a swim in the pond. I really wasn't that involved in scientific things until I really came to IBM and they handed me a patent notebook and said, put all your ideas in there. What remarkable things his notebooks would one day come to hold. I got interested in electrical engineering really because my guidance counselor at high school said, oh, you're good in math and science.
you want to go into engineering, that's a good thing. And I pretty much had never heard of it, but I bought a slide rule and went off to college. After attending Southern Methodist University, it was on to Carnegie Institute of Technology, now Carnegie Mellon, where he earned his doctorate in electrical engineering. Dennard then found work at IBM in its research division. That was 46 years ago. I had the idea that I might come for a few years and learn the tricks of the trade, but things here are so much fun, I never thought about going anywhere else. The years at IBM have been extraordinary for Dennard, for the company, and for the technology he's helped shape. In 1967, while working on the development of field effect transistors, Dennard discovered a new kind of random access memory called dynamic, or DRAM. It was a breakthrough that would, in a few short years, revolutionize the computer industry. By making computer memory smaller, denser, cheaper, and requiring less power, Dennard's breakthrough helped make possible the personal computer. Obviously, I knew it was going to be a big thing, but I didn't realize how much it would grow, you know, to have the really wide impact that it has today. The full impact of Dennard's invention wasn't immediately apparent to everybody within IBM. I called up my boss and said, wow, I've really developed a great new memory technology for the future. And he told me to take 2 aspirin and call him in the morning. By the late 1970s, Dennard's DRAM was an integral part of almost all computers. Throughout the 70s, as DRAM replaced magnetic memory, Dennard and his colleagues at IBM continued looking for ways to make computers smaller, denser, and cheaper. We found that if we reduced all of the dimensions of this device simultaneously, in all 3 dimensions, that these much smaller transistors would really work. They would switch on and off cleanly, just like the bigger versions. And then we discovered there were several important advantages besides being much denser, and therefore, you know, they should be very low cost. That they would also operate faster, and directly in proportion to how small they became. Dennard's theories of scaling were soon widely accepted and have helped drive the industry, enabling the portable age and making possible computer chips that control everything from laptops to graphics processors for games, digital TVs, and communication switching devices. The most important thing about the inventing process is really the seeing the problem, understanding, and asking a question like, what if we did this? Why does it have to be this way? Isn't there a better way to do it? And then sometimes the invention itself is trivial after that. Not in Dennard's case. His elegant ideas about memory and scaling have changed the computing world in fundamental ways. And while he has been recognized with many of engineering's highest honors, Robert Dennard still remains humble about the impact his work has had. Sometimes when someone meets me in an elevator and said, "Oh, you were the one guy who invented DRAM," you know, it takes me back a little bit. But I'm becoming a little bit more comfortable with, you know, the reality that, you know, the work that I've been involved with and many other people have been involved with for the last 35 or so years has really made a tremendous impact on the world in, you know, in just every conceivable way. Bueno, y con este video entonces, pasó acá. Se muteó usted, profe. Ahí estoy. ¿Se escucha? Ahí Perfecto. está. No, les decía con este video, les decía entonces como para concluir la importancia de la memoria dinámica, el último pedacito les dejé en inglés para esforzarlos un poco a pensar lo que dice, pero básicamente lo que dice en el último trayecto del video es que las ideas más complejas pueden surgir de pequeños análisis sencillos. Eso lo fue en las memorias magnéticas, ¿cierto? El proceso de histéresis dio puntapié a que se pueda desarrollar una memoria notablemente veloz para la época y que reemplazaba a las tremendas válvulas de vacío que existían como memoria RAM. Y Dennard, con tantos años de sacrificio, él desarrolla para IBM, vuelca ideas simples y se focaliza en desarrollar una memoria mucho más, como dice él, cheaper, barata, económica, pequeña
y también veloz, ¿cierto? Y que permite lograr sustentabilidad y la creación de laptops y notebooks y equipos portátiles, porque realmente el consumo es notablemente bajo por las capacidades físicas que tiene el punto de memoria. Bueno, con esto terminamos esta clase donde vimos el estudio, el análisis de las memorias de núcleo magnético y su evolución en las de semiconductores a través de estudiar las estáticas, dinámicas, su ubicación dentro de las jerarquías de memoria y finalmente el broche de oro que es Robert Dennard, que creo que está vivo todavía, y que es una verdadera eminencia, que durante 40 años se dedicó exclusivamente a diseñar y perfeccionar esta memoria que hoy en día las podemos comprar en cualquier negocio y en las cantidades y velocidades más impresionantes para lo que se consigue. Así que la clase que viene vamos a entrar ya en memorias RAM de semiconductores y vamos a ver las organizaciones 2D, 3D, 2,5 con semiconductores, ¿no? Con biestables. Vamos a hablar de las 3 diseños, sus ventajas, desventajas y aplicaciones prácticas. Así que nos estamos viendo ya para la clase que viene y por supuesto sigue abierto el canal de consulta, espero que lo sepan utilizar, que lo quieran utilizar en todo momento abierto y seguramente va a surgir algún cuestionario que va a ser avisado una semana antes de los temas que están pendientes.